Y a continuación, damos pase al bloque de preguntas. Se informa que pueden escribir sus preguntas a través del chat del Zoom para que sean asueltas por nuestro expositor, o si desean, también el uso de la palabra, pueden levantar la mano y les concedemos el micrófono. A ver, por acá tenemos primera pregunta. A ver, una preguntita. Julio Salazar pregunta, doctor. Buenas tardes. ¿Qué diferencia existe entre partidas SIR y SAR? El registro históricamente ha tenido, de modo general, un sistema que se llama Sistema Integrado Registral, el SIR, donde inscribimos todos los actos jurídicos referidos a inscripción de predios, sucesiones intestadas, personas jurídicas. Entonces es un registro general. En cambio, el sistema SAR es un sistema traído del RPU. ¿Sí? Entonces, ese RPU solo servía para la inscripción de actos jurídicos realizados por COFOPRI en los trámites de saneamiento. Entonces, tenemos dos sistemas, uno donde se inscriben todos los actos jurídicos que tú puedas pensar, habilitaciones urbanas y todo. Y normalmente en esta partida SAR se inscriben todos aquellos que tengan vinculación con inscripciones que ha realizado COFOPRI. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Dice, Giovanna pregunta, si en el caso de duplicidad de partidas idénticas se toma en cuenta la historia de la técnica registral, ¿qué iría primero? ¿La anotación contenida en el tomo y folio o lo escrito en la ficha? Disculpa, ¿me puede repetir la pregunta? Claro que sí. Dice, si en caso de duplicidad de partidas idénticas se toma en cuenta, pregunta, la historia de la técnica registral, ¿qué iría primero? ¿La anotación contenida en el tomo y folio o lo escrito en la ficha? No, mire, en caso de duplicidad de partidas, nosotros no nos interesa si viene en tomo, folio, ficha o partida electrónica. Claro, normalmente, si uno ve históricamente, si uno está en tomo y folio y el otro está en ficha, ¿cuál es más antiguo? El tomo y folio, pues, porque de hecho, que históricamente se utilizaba anteriormente, ¿no es cierto? Pero lo que tienes que tener en cuenta es que nosotros, para decidir un cierre de partidas por duplicidad, lo que tomamos en cuenta es la fecha de la inscripción. ¿Sí? Entonces, ponte que por casualidad en un tomo y folio se haya inscrito los últimos días que se estaban dando las inscripciones en tomo y folio, el 96, ¿ya? Pero ya se habían aperturado las fichas y la ficha tuviera fecha anterior que el tomo y folio. ¿Cuál se cierra? La ficha. O sea, se cierra aquel que tiene fecha posterior de inscripción. Esa es en toda duplicidad se ve cuál se inscribió antes y cuál que se inscribió después. Prevalece el que se inscribió primero. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Dice, ¿el registrador público puede cerrar las partidas de oficio al momento de la rogatoria de correlación? No. Todo el trabajo que realizamos nosotros es normalmente a petición de parte. Entonces, todos los trámites que presenta COFOPRI, si en su resolución no ha establecido con precisión el cierre y traslado y ha puesto correlación, yo normalmente voy a hacer una correlación. Entonces, de lo que se trata acá es de que efectivamente COFOPRI sincere sus procedimientos y actualice esta información. No debe pedir correlación, tiene que pedir cierre y traslado, por cuanto es responsabilidad de COFOPRI establecer la existencia de derechos de propiedad y gravámenes anteriores y la vinculación con las nuevas partidas generadas. Muchas gracias. Siguiente pregunta dice, buenas tardes. ¿Por qué
el registro no permite que en el caso de duplicidad de dos partidas se pueda resolver con un informe técnico como hace COFOPRI y no solamente con la información técnica de sus legajos. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro que sí. Dice, buenas tardes. Pregunta, ¿por qué el registro no permite que en el caso de duplicidad de dos partidas se pueda resolver con un informe técnico como hace COFOPRI y no solamente con la información técnica de sus legajos? Lo que pasa es que COFOPRI trabaja con documentos actualizados y además hace verificación de los lotes, trabaja físicamente. En cambio, el registro solo ve papeles. Yo solo valoro lo que contienen mis asientos, lo que contienen mis títulos. Y en nuestros procedimientos, efectivamente, si nosotros verificamos una duplicidad de cierre de partidas idénticas, hay una valoración legal, ¿sí? Porque si son idénticas, a veces no requiero ir al trabajo técnico. Pero si tienen alguna inconsistencia de una contra otra, entonces allí sí yo solicito al área de catastro, al área técnica, de que me haga un informe de que si efectivamente existe duplicidad de partidas para tomar la decisión correspondiente. Gracias. Siguiente pregunta. Dice, desde la integración del registro RPU al registro de predios han pasado más de 15 años. ¿Qué impide a SUNAR implementar la integración de ambos registros en lugar de optar por la convivencia de estos? Te cuento que si son 15 años de que no, el registro predial urbano sea vinculado al registro, es el mismo tiempo en que el registro pretende unificar todos sus sistemas. Además, te cuento que nosotros tenemos otro sistemita de CIR minero, por ejemplo, CIR minero, que nos genera también ciertos inconvenientes, ¿no? Pero igual, es otro sistema. Entonces, nosotros estamos hace 20 años tratando de generar un sistema único a nivel nacional. Y es más, nosotros estamos tras de poder ya tomar decisiones para que la calificación inclusive sea a nivel nacional. Yo podría calificar un título de Arequipa, de Lima. Estamos en proceso. Desgraciadamente, por temas económicos, legales y de decisión, todavía no lo hemos conseguido. Yo creo que lo vamos a hacer. Siguiente pregunta, dice, efectivamente, resulta ordenado realizar el cierre de la partida CIR y pasar a la partida SAR, que se crea, sin embargo, hay partidas que por su complejidad resultan muy engorrosas, dice, realizar el traslado de todos los asientos. ¿O se podría considerar solo trasladar los asientos que ameritan publicitar en la nueva partida SAR? Efectivamente, en nuestro trabajo registral, ponte que hayan 5 hipotecas y sus cancelaciones, 5 embargos y sus cancelaciones. Además que existan, digamos, 10 actos de transferencia. Entonces, normalmente yo podría inscribir solo al último titular, a los 2 últimos titulares para que se publiciten. No estoy obligado a hacer el traslado de todos los asientos, mucho menos si se trata de hipotecas o embargos inscritos y además cancelados. Gracias. En una duplicidad de partidas, la más reciente, dice el Estado, se escribió con una resolución ministerial como una inmatriculación, debiendo realizar la independización. ¿Se requiere un acto resolutivo del mismo rango para corregir el asiento errado? ¿Me puedes repetir, por favor? En una duplicidad de partidas, la más reciente, dice ahí, del Estado, se inscribió con una resolución ministerial como una inmatriculación, debiendo realizar la independización. ¿Se requiere un acto resolutivo del mismo rango para corregir el asiento errado? Es que acá no hay un asiento errado. Tú me estás hablando de duplicidad de partidas
y no es algo que se pueda corregir. Ahora, efectivamente, si dentro del procedimiento yo podría incluir documentación adicional para que se haga una calificación y se pueda establecer de que se deriva de una partida existente anterior, efectivamente se podrían hacer las correlaciones correspondientes de la independización. Para eso, efectivamente, como ya está inscrito, normalmente necesitaría nueva documentación para acreditar de que ese trámite es válido, pero que ha sido independizado de otra partida matriz más grande anterior. Hay una repregunta, dice, ¿qué órgano debería realizar el inicio de su sanación o rectificación? ¿Subsanación o rectificación de qué? De lo que anteriormente mencionado. Ya, por eso se entiende que la misma entidad, si es el Ministerio de Vivienda quien ha hecho la inscripción o el Ministerio de Educación que ha hecho alguna inscripción, nos tendría que ser la misma entidad la que haga algún procedimiento complementario al ya inscrito para hacer la vinculación con la independización. Muy bien, gracias. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre correlación, continuidad y vinculación de partidas? Es lo mismo. Lo que pasa que en la correlación, lo que hago yo es una partida SIR antigua, la vinculo, la correlaciono y continúa, o sea, es una continuación en la partida SAR nueva que estoy generando. Entonces, absolutamente el tema genérico acá es la correlación. ¿Sí? Entonces yo correlaciono dos partidas. ¿Qué genera eso? La vinculación, la anexidad de esas partidas. Dice, en este caso, en el caso de duplicidad, las fechas son las mismas. Sin embargo, el registrador no ha tenido en cuenta la técnica registral, sino la primera que se digitalizó. ¿Eso es correcto? No habría ningún inconveniente porque si son partidas idénticas, efectivamente, si en ambas partidas se inscribió en una ficha, se inscribió algún derecho de propiedad y esta ficha se digitalizó dos veces, ¿sí? Una en enero y otra en febrero. Entonces, acá efectivamente el registrador pudiera decidir por cerrar cualquiera, porque no perjudica absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque es un tema de imagen, no es un tema de inscripción anterior o posterior, salvo que en alguna de estas partidas ya se hubieran inscrito actos jurídicos posteriores que hubieran modificado el derecho de propiedad o sobre el cual se hubieran constituido gravámenes. En ese caso, teniendo la existencia ya de otros asientos en una de las partidas, yo preferiría cerrar la otra, no interesando cuál se digitalizó antes o después. Bien, siguiente pregunta. Dice acá, doctor Paliza, ¿cuáles son los casos de correlación registral que admite el registro de predios? Las que le he explicado, que cuando COFOPRI hace un saneamiento, inscribe un plano perimétrico, un plano de trazado y lotización, en la que ya existe una titularidad respecto de un lote en la partida SIR, una partida anterior. En la generación del PTL yo genero un lote y una manzana y que tiene identidad con esta titularidad ya inscrita. En ese caso es donde procede la correlación. En este caso estamos quedando en que debe ser cierre y traslado. Bien, muchas gracias. Siguiente pregunta dice, buenas tardes. Si quiero acumular parte de un área de una partida SIR a una partida SAR, ¿cuál sería el trámite adecuado para hacerlo? Gracias. No puedes acumular una parte de una partida SIR a una parte de una partida SAR. Tú acumulas unidades inmobiliarias. Si tuvieras una partida SIR,
previamente tendrías que fraccionar esa partida SIR, la partida SAR lo fraccionas en dos, y cuando sean unidades inmobiliarias, la A de SIR y la A de SAR, allí puedes acumularlo. Normalmente, por técnica, lo que vamos a hacer es acumularlo en la partida SAR. Pero se requiere absolutamente los mismos requisitos que cualquier trámite de acumulación, que es plano y memoria descriptiva de ambos lotes y del lote acumulado. Nada más. Gracias. Siguiente pregunta. Dice, cuando COFOPRI advierte la existencia de una duplicidad de partidas, de una partida SIR, no traslada en su momento que generó la emisión, dice el título COFOPRI, partida SAR, ¿qué pedido debe efectuar COFOPRI para que se realice la anotación en la partida SAR de la existencia de una partida SIR no trasladada? Normalmente, dentro del procedimiento, COFOPRI ha estilado hacer otra cosa, ¿no? Cuando ellos descubren en el análisis registral la existencia de una duplicidad, lo que hacen ellos es suspender la titulación del lote con el cual se identifica en la partida SAR. Me parece que es correcto, ¿no? Entre tanto, entonces COFOPRI debería tramitar ante el registro el cierre de partidas por duplicidad para que se defina cuál queda, y una vez que el registro haya decidido efectivamente cuál es la partida más antigua y cuál es la que prevalece, para que sea trasladada a la nueva partida SAR. Bien. Última pregunta, doctor. Si existe una partida antigua sin plano inscrito y una partida menos antigua con plano, sin embargo, ambos hacen referencia al área correspondiente al mismo titular, ¿sobre qué partida se debe realizar la intervención si, habiendo solicitado un cierre de partidas al área técnica, no se pronuncia porque no puede hacer un estudio gráfico y el área registral declarada solo improcedente el requerimiento de cierre de partidas? Si solicito inscripción de independización de la partida antigua, me saltaría la duplicidad con las partidas menos antigua. Si el requerimiento de la independización le realizo sobre la partida menos antigua, me vertiría en el antecedente de la más antigua. ¿Qué hacer? Sí, es un tema un poco complicado, pero mira, creo que en estos casos hay que estar a lo que ha decidido ya el registro. El registro te está diciendo, oye, yo no puedo determinar si hay duplicidad de partidas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la que no tiene plano, tú no puedes identificar dónde está ubicado. Y la que sí tiene plano, tú sí puedes identificar dónde esté ubicado. ¿Con cuál trabajarías? Con la que tiene plano. ¿No? Es más, si tú me estás diciendo que efectivamente, inclusive el titular son el mismo, posiblemente no habría ninguna afectación. Ahora, esto es responsabilidad del registro, ¿no? Porque la existencia de esta duplicidad de partidas no solamente se resuelve por un tema técnico. O sea, si yo verifico que ambos lotes tienen 200 metros cuadrados, ambos lotes tienen 10 y 20 de linderos, ambos lotes son de titularidad de José Vázquez, en ambos casos. Además, en ambos casos se han inscrito en base a un título otorgado por la municipalidad. Entonces, no necesariamente la existencia del plano va a determinar un cierre de partidas por duplicidad, porque legalmente yo como abogado podría absolutamente estar convencido de que son idénticas y que se cierre una. ¿Cuál cerraría yo? Yo cerraría la que no tiene plano, siempre y cuando sean idénticas. Y es que lo que pasa que en el registro todavía, a veces en las normas somos bastante cerrados, porque efectivamente, ¿qué es lo que establece el reglamento de inscripciones del registro de predios y el reglamento general de los registros públicos en cuanto a cierre de partidas por duplicidad? Dice, ¿no? Si hay dos partidas que son idénticas, ¿ya? Y
en una es antigua y la otra es nueva. Debería prevalecer la antigua. Pero en la nueva, fuera de la titularidad inicial, además hay inscrita una hipoteca, hay un embargo y hay 2 transferencias. ¿Cuál cerrarían ustedes? Yo cerraría absolutamente convencido la primera, por más que su fecha sea anterior. Lo único que haría es ponerle una nota marginal en la partida que queda abierta y que es posterior, donde diría, oye, el asiento de presentación debe corresponder el de la partida cerrada. Una vinculación para no estar haciendo, porque de no ser así, si yo decido que se cierre la partida más nueva y que quede la partida más antigua, todos los asientos inscritos en la partida más nueva van a tener que ser trasladados a la partida más antigua. Y eso genera muchos inconvenientes. Gracias, doctor. Vamos a dar el uso de la palabra al señor Jesús Morales. Por favor, equipo técnico, habiliten el micro para una pregunta. Jesús Morales, ¿me escucha? Adelante con su pregunta. ¿Lo escuchamos? Señor Jesús Morales. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor, una consulta. Bueno, si bien es cierto, para la correlación usted menciona del cierre de la partida SIR, el traslado de las imágenes, o en su caso de las anotaciones o asientos más relevantes a la partida SAR, pero ¿qué opinión le merece la técnica de correlacionar la partida SIR en la partida SAR, establecer un índice en unidad y un réplica de titulares? Quería saber su opinión. Gracias. Gracias, Jesús. Es un tema que pasa porque informática trabaje arduamente en la modificación de los sistemas para poder, como había dicho en mis conclusiones, o sea, actualizar una vinculación de los índices de ambas partidas. Entre tanto eso no se pueda, no te recomiendo bajo ninguna circunstancia solicitar correlación de partidas. No lo hagan. ¿Por qué? Porque el sistema no lo permite. Ya les he dicho, o sea, yo califico 2 partidas. Yo califico 2 índices. Ahora, no solo eso, yo te estoy hablando de registro internamente. Imagínate tú como COFOPRI que pidas para hacer un análisis, un CRI. ¿Sabes qué es lo que te va a salir? Una partida SIR con 3 asientos donde hay titulares, hay una hipoteca, hay un embargo. Y una partida SAR que es continuación por correlación, donde te va a aparecer de que el titular o es la municipalidad o es COFOPRI. ¿Sí? Entonces, absolutamente convencido de que COFOPRI lo que tiene que hacer es pedir cierre y traslado. Claro, como tú dices, sería lo ideal lo que tú dices, siempre y cuando el sistema fuera un poquito más perfecto, un poquito más moderno y nos permitiera vincular índices, vincular asientos o algo así, lo cual no existe todavía. Gracias, Jesús. Gracias, doctor. No te escuchamos, José. Por favor, habilitamos el micro equipo técnico de Violeta Igna, que está pidiendo. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, me ha parecido interesante su disertación, pero quisiera compartir lo siguiente. Lo que usted ha manifestado, no sé si yo estoy errada en la interpretación. El artículo 15 del Decreto Supremo 006 nos habilita a nosotros con una figura particular, con la cual nosotros generamos la correlación. Yo entiendo la correlación como una figura para poder anotar en una partida matriz que se ha independizado un área determinada y se ha generado una partida nueva. Y correcto, en esta partida independizada o nueva, tengo que hacer la anotación de que su antecedente registral es la otra partida. Yo entiendo esta figura básica como una correlación,
Pero cuando yo lo escucho a usted señalar que ese procedimiento a nivel de técnica, de sistema de registro, no es tan óptimo, me lleva a lo siguiente. En realidad no es que COFOPRI esté aplicando mal el marco normativo, sino que de pronto hay un tema de informática, de diseño de sistema que no está permitiendo de repente hacer lo que usted ha señalado, es decir, vincular los índices, generar una cadena a nivel informático de esta información que cuenta el registro. Pero pedirnos que nosotros hagamos o apliquemos un traslado y cierre de partida, en mi opinión, con cargo a que usted me corrija con mayor experiencia, estaríamos incumpliendo el marco normativo porque no es la figura que nos está normando el artículo 15, si mal no recuerdo, el punto 15.2 del Decreto Supremo 006. Entonces, al pedir nosotros el cierre más el traslado, yo discrepo y no sé, yo creo que estaríamos aplicando otra figura distinta a la que nuestro marco normativo nos habilita, ¿no? Entiendo las razones que usted ha esbozado con relación al tema de que no es lo óptimo, deberíamos cerrarlo, pero no me habilita el marco normativo dentro de esa figura que nosotros identificamos, ¿no? Entonces quisiera de repente compartir esto porque, bueno, yo no comparto y más bien entiendo que el tema no es el marco normativo, sino más bien es el tema interno que tiene registros públicos para vincular esta información. Eso era todo, gracias. Gracias, Violeta. Excelente. Un poquito para ampliar entonces. En la exposición ya en alguna parte había dicho de que efectivamente la correlación no está solo vinculada a lo que hemos estado hablando de dos lotes, uno CIR y uno SAR, sino además efectivamente la correlación está vinculada cuando yo al inscribir mi plano perimétrico, yo independizo un área de otro área mayor. ¿Qué yo tengo que hacer? Una anotación marginal de independización. O sea, correlaciono esa partida. Eso es para efectivamente permitir que el plano perimétrico sea independizado de un área mayor. Entonces, en la partida antecedente va a quedar la vinculación como correlación con la partida nueva que se va a quedar con el plano perimétrico. Ahora, justamente yo les había hecho mención de que las normas, sí, o sea, no nos definen exactamente qué es lo que se debe hacer. Y si tú lees el Decreto Supremo 01399 en su artículo 22, que lo he indicado, inicialmente lo que establecía esta norma, que es una de las normas origen de todos estos procedimientos, establecía el cierre. Ya después, con la 28687, efectivamente se ha incluido el término de correlación de partidas. ¿Sí? Ahora, tú tienes que ver, dime. Entonces, Violeta, yo creo que tú tienes que ver, normativamente sí existe la norma. Es más, claro, yo sé que tú tienes razón de que el tema pasa, como lo había dicho en la anterior pregunta nuestro amigo, de que, bueno, pues no, oye, solucionen el sistema, arreglen vuestro sistema y yo como COFOPRI te voy a pedir, seguir pidiendo la correlación y tú como registros, ve cómo lo resuelves, ¿no? Discúlpame, Violeta, para eso van a pasar otros 20 años más. Y creo que no es lo correcto y no es lo justo. Creo que, como ya te he explicado, un usuario que venga y que al pedir un CRI yo le dé dos partidas con dos titulares, es más, en estos casos, como ustedes tienen las facultades de modificación de área, en la partida CIR aparecen 250 y en la partida SAR aparecen 200 metros cuadrados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el usuario? ¿No? Entonces, si bien sanamente yo creo que el tema pasa por ver los temas informáticos, mientras eso no se solucione, como te digo, de acá a 20 años que se solucione, hay que hacer lo correcto. Ahí está. Ve el decreto supremo que te he indicado, el 01399, y ahí habla de cierre. Así que, discúlpame, finalmente, les doy mi opinión, y es más,
no sé si allí en el evento hay alguien del Cusco, de COFOPRI Cusco, de la Zonal Cusco. Convérselo. Acá en Cusco no hacemos correlaciones. Nosotros hacemos cierres y traslados. ¿Funciona? Claro que funciona. ¿Sí? Yo hago una mejor inscripción y doy mejor publicidad a todos los usuarios. Gracias, Violeta. Muchas gracias, doctor. A continuación, un momentito, antes de continuar con las preguntas, vamos a dar el pase al doctor Uber Quisocala Ramos, al director ejecutivo de COFOPRI, porque quiere darnos unas palabras de despedida. Adelante, por favor, equipo técnico. Ya está. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Decirles una vez más y agradecer a la SUNAR por este momento y que se repliquen las capacitaciones que venimos solicitando como COFOPRI Nacional. También agradezco la presencia de todos los interesados de las 24 sedes zonales y las inquietudes que en realidad vienen fortaleciendo el trabajo que venimos desplegando. Muchísimas gracias al expositor, el doctor Iván Paliza Silva, un cusqueño a quien también conozco. Felicitaciones. Seguiremos molestándolo para que nos pueda dar algún soporte en este expertise que COFOPRI siempre tiene. Gracias. Procedo a retirarme a una reunión a horas de la tarde en el Palacio de Justicia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos. A ver. Vamos a darle la palabra a Sheila, Juliana. Por favor, equipo... no, Kathleen. Antes estuvo Kathleen, Noemí. Equipo técnico, por favor. Habilitamos su micro. Adelante, Kathleen. ¿Me escucha? Kathleen, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Puede hacer su pregunta. Buenas tardes. Doctor Iván, buenas tardes. Tengo un caso. Le estoy hablando de la Oficina Zonal de COFOPRI de Puno. ¿Qué sucede? Que hay una partida que ya ha sido título emitido. Este título emitido es con un área de 172.62 metros cuadrados, el título emitido por COFOPRI. ¿Qué pasa? Que la persona afectada solicita un cierre de partidas por duplicidad de la URES de Tacna. Entonces, la URES de Tacna se pronuncia mediante una resolución de la siguiente manera. Dice, primero, disponer el cierre de partidas que afecta el predio que corre inscrito en la partida P47007110 por superposición parcial sobre la totalidad del predio inscrito en la partida 11003298 en un área aproximada de 96.49 metros cuadrados, quedando sin superposición un área aproximada de 76.13 metros cuadrados. Segundo, disponer en el ingreso de la presente resolución en la oficina registral y encargar al registrador su inscripción. Entonces, acá la UREC es como que hubiera hecho una subdivisión, está cerrando la partida creada por el SAR. ¿Y qué sucede con la partida del área remanente? Yo quisiera saber cuál es su opinión, doctor, porque ¿dónde queda la partida del área remanente? Si han cerrado la partida en la que nosotros hemos emitido título, ¿no? Y si esta aplicación de las leyes o interpretación de las normas de parte de la URES de Tacna es correcto, porque a mí me parece que a toda vista está vulnerando los derechos de propiedad a la persona que se le ha emitido el título, porque está dejando en el aire el área remanente de 76.13, porque eso no tiene partida. No, esa es mi consulta y me gustaría saber su... Perfecto, Katy. Un compromiso, por favor. Mira, a mí me interesaría ver la resolución, pero además ingresar a las partidas para decirte exactamente qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero de acuerdo a lo que tú me explicas más o menos, yo tengo entendido que COFOPRI ha hecho su trabajo,
ha identificado un lote, ha titulado y nunca se ha dado cuenta de la existencia de una partida que se superponía, ¿no? Entonces, allí ya hay un inconveniente, ¿no? No por mal trabajo de COFOPRI, sino por muchas veces falta de información técnica o literal del registro. Pero sí, o sea, habiendo COFOPRI inscrito un lote con 150 metros cuadrados, si un usuario viene y te dice, oye, se está superponiendo sobre mi predio que está en el CIR, que está debidamente inscrito, efectivamente yo como jefatura de la unidad registral estoy obligado a iniciar el procedimiento de cierre de partidas por duplicidad. Y si efectivamente hay duplicidad parcial, como me explicas aparentemente, entonces yo tendré que disponer de 150 se cierra 70. No puedo disponer que se cierre todo, porque si la superposición es parcial, yo te cierro parcialmente esa parte, ¿no? Entonces, pero me interesaría a mí para de repente en algún momento podamos comunicarnos, poder ver la resolución y con estudio de partidas poder decirte exactamente si se hizo bien, si se hizo mal o qué se debería hacer. Muchas gracias. Damos pase también equipo técnico, por favor habilitar el micro a la señorita Sheila Juliana. ¿Ya qué he dicho? Que le interesaría. Lo voy a ubicar y le voy a mandar. ¿Me escucha? Sheila. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me escucha? Puede hacer su pregunta, por favor. Sí, bueno, era una, más que nada, acotación con relación a lo que señaló una compañera en torno a que si la norma nos habilitaba a requerir la correlación en lugar del cierre y traslado de partidas. Y bueno, yo coincido con la apreciación del expositor, por cuanto a veces advertimos que el legislador, cuando, bueno, el legislador, y en este caso cuando son decretos supremos, el sector, al momento de elaborar las normas, los dispositivos legales, no necesariamente utiliza los términos más correctos o adecuados según el procedimiento. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente una precisión que se hace, si no me equivoco, es en la ley 31056 o en su reglamento, que señala minuta notarial. Si nosotros vamos, realmente no existe una minuta notarial como tal, es una expresión que bueno, está en la norma y que, bueno, se debe entender en el mejor sentido, ¿no? Entonces, el término correlación, que además está digamos, en el inciso 15.2, creo que según la exposición señaló, no tengo a la mano ahorita el reglamento, si nosotros lo vemos, está dentro de la regulación del saneamiento de lo que son centros poblados. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, encontramos que no es la regla, pero hay la excepción, encontramos en algún asentamiento humano de pronto una partida, una inscripción, una partida CIR, porque de repente hicieron un saneamiento especial de un colegio o de cualquier otro asunto, y encontramos ya una inscripción que necesitamos que tenga una nueva vida en la partida SAR correspondiente al lote individual. Entonces, en ese caso, no nos habilita la norma, ¿verdad? Porque el 15.2 se refiere a centros poblados y no a asentamientos humanos. Ahora, tengamos en cuenta que la ley 28687 nos remite que al decreto supremo 013-99-MTC, que es el reglamento de formalización de la propiedad a cargo de COFOPRI, para que nosotros tramitemos tanto nuestro procedimiento integral como individual de acuerdo a esa normativa, ¿no? Es la norma que tienen que utilizar todas las entidades formalizadoras que aplican el título 1 de la ley 28687 para poder tramitar estos dos procesos. Entonces, entiendo yo que la técnica correcta, en el sentido de que no se vinculan correctamente los índices y que hay errores además en las inscripciones, porque muy aparte de la legitimidad que se da a los asientos, hay errores no solamente en los índices, sino también en las mismas inscripciones. Entonces, lo único que hacemos es reconocer que ya existe un derecho previa a la intervención de COFOPRI, y lo único que pedimos es que tenga continuidad todas esas inscripciones en la nueva partida que se va a generar a propósito de la intervención de COFOPRI y de la aprobación del plano de trazado de cesión de una posesión informal. En ese sentido, todos los errores que puedan haber o no,
o los aciertos que puedan haber en una partida previa deben ser trasladadas a la nueva partida para que en este nuevo folio real, ¿no?, se concentre todas esas inscripciones y que sean objeto de una correcta publicidad. Porque si bien es cierto, nosotros, el fin último es poder dotar de títulos de propiedad a todas aquellas personas que tienen escasos recursos económicos para que estos se conviertan en sus activos líquidos, ponemos de alguna forma un tropiezo a ellos cuando generamos estos problemas de que, como bien explicaba el expositor, ¿cómo hago yo para explicarle de pronto a la persona de techo propio que no entiende esto de técnicas registrales, de lo que dice la partida SIR, un área X, y que luego la partida SAR dice otro área X? ¿Cómo hago para explicarle que la partida que tengo aquí, ¿no?, en el SIR y la del SAR se refiere al mismo predio? ¿Cómo hago para explicarle a alguien que de repente lleva ambas partidas, que quiero constituir una hipoteca, que se trata del mismo predio? Entonces, la técnica más correcta me parece que es el traslado de todas las inscripciones a la nueva partida, porque se va a entender, porque va a tener el tracto correcto, en el cual me explicará, se inscribió con un área X, pero en virtud del saneamiento que hizo COFOPRI, esa área ahora es rectificada, ese derecho pasó a fulano de tal, ¿no? Bueno, esa era más que nada mi acotación en relación al tema de cuál es lo correcto en técnica registral de correlación o cierre o traslado de partido. Gracias. Sheila, excelente. Creo que estamos pensando igual y está bien. O sea, ¿sabes qué? Es más, o sea, como tú dices, a veces nuestros legisladores sueñan, alucinan, porque no saben lo que vivimos nosotros, COFOPRI, como registros públicos en el día a día, ¿no? Es más, pensando lo que dices, finalmente, ¿qué significa pues correlación? Nosotros en el registro, y COFOPRI en su trabajo ha entendido que era vincular dos partidas. No, pero por correlación yo podría entender que es correlación a la partida trasladando los aciertos. Y listo. El tema acá finalmente es el fin. Y como tú dices, o sea, lo que se quiere es tener una buena partida, una buena publicidad y que el usuario no esté confundido. Gracias, Sheila. De nada, gracias. Muy bien, doctor. Entonces, hacemos la última pregunta de esta noche. Aunque hay muchas más, ¿no? Pero... Estás apurado, creo, José. Entonces, siguiente pregunta y última. En los casos en los que no existe antecedente gráfico plano, dice, a nivel registral, el RDP puede considerar la información gráfica presentada por COFOPRI como generador de catastro para proceder al cierre de la más antigua. No, ese procedimiento no existe, no tenemos un trámite de inclusión de plano o algo así, pero sí, yo entiendo que dentro de vuestras atribuciones, tú no solo vas a trabajar en base a la información técnica que tienes, como te decía yo, o sea, si yo evalúo dos partidas y veo la literalidad del asiento y establezco con precisión, como buen abogado, de que efectivamente son la misma partida, o sea, tú como COFOPRI podrías, sin tener información gráfica, decirme, señor, ciérrese esta partida porque hiciste duplicidad con tal, ¿no? O algo así, o pedir que se cierre y listo, ¿no? Algo así, ¿no? Es más, yo creo que sí, o sea, yendo un poco más allá del procedimiento registral, yo entendería, tú tienes, como hemos visto en las normas, tú tienes facultades para pedir cierre de partidas. ¿Qué dicen los de COFOPRI? Sí, claro. Ustedes pueden cancelar gravámenes, ustedes pueden cancelar derechos, pueden quitar derecho a particulares, a comunidades. ¿Por qué? Porque es vuestra atribución. Ustedes identifican una realidad y sobre esa realidad trabajan. Entonces, si esa realidad les demuestra algo, simplemente legalmente en vuestra resolución deberían disponerlo. Muy bien. Muchas gracias, doctor Paliza.